Buenas noches, hermanos, es un gusto saludarles a cada uno de ustedes. Esperamos que se encuentren bien. Gracias por acompañarnos en esta noche. Es una bendición poder llegar a sus hogares y estudiar juntos la palabra del Señor, poder meditar en ella y sobre todas las cosas pues ponerla en práctica en nuestras vidas. Bienvenidos. Vamos a orar y vamos a pedir la dirección de Dios para esta hermosa noche. Padre, gracias por tu presencia, gracias Señor por tu fidelidad, por tu bondad, porque tú eres bueno, Señor, porque nos has guardado y nos has protegido. Señor, porque a pesar de que se están viviendo tiempos difíciles en nuestro país, tú permaneces fiel. Clamamos a ti, Señor, por nuestro país, por nuestros departamentos, nuestros municipios. Señor, ten misericordia de nosotros. Te lo rogamos de nuestro país, Señor. También te pedimos que nos dirijas en esta hermosa noche. Queremos aprender más de tu palabra. Señor, dirígenos, ayúdanos a comprenderla, a entenderla, Señor. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Bienvenidos nuevamente, hermanos. Qué bueno que nos puedan acompañar. Estamos en nuestro estudio del libro de Romanos y hoy he titulado a este mensaje La esperanza real. Vamos a Romanos capítulo 5 y vamos a leer del versículo 5 al 10. Romanos capítulo 5, versículo 5 al 10. Y la palabra de Dios dice: y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Ciertamente, apenas morirá alguno por un justo. Con todo, pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Es importante, hermanos, y nuevamente lo vuelvo a señalar y a resaltar. En el versículo 5 se habla de la esperanza. La esperanza habla de, en el idioma griego, se está refiriendo a algo que es firme, ¿no? Algo que es diferente, por ejemplo, en español. Cuando se habla de esperanza en el idioma griego, se está hablando de algo que es firme, algo que es sólido. Y como ha sucedido ya tantas veces, en Romanos capítulo 5 y versículo 5, Pablo está anticipando se está anticipando a una pregunta. ¿Cómo puedes realmente saber que esta esperanza de la gloria es real? Tenemos una esperanza de gloria, ¿y cómo vamos a saber que esto es real? ¿Cómo sabemos que no es solo una ilusión? ¿Cómo podemos estar seguros de que es una verdad? Pablo nos muestra que la base de la seguridad del cristiano es doble. Una es interna y subjetiva, mientras que la otra es externa y objetiva. Y creo que ambas son necesarias. En primer lugar, el versículo 5 nos dice que podemos saber que Dios nos ama
por la experiencia de su amor. La esperanza no nos defrauda porque Dios ha derramado su amor en nuestro corazón o en nuestros corazones, como dice el texto bíblico. Llega por medio del Espíritu Santo. Por lo tanto, todos los cristianos tienen alguna experiencia interna de amor. Todos los cristianos, hermanos, tenemos esta experiencia interna de amor. El lenguaje de Pablo muestra que esta puede ser una vivencia bastante fuerte, aunque también puede ser suave y tierna, como regularmente se da. Esto es más común, ¿no? Tener esa experiencia. Algunos han tenido pues alguna experiencia más fuerte, podríamos decirlo, y en otros casos ha sido probablemente una experiencia suave, ha sido una experiencia tierna. Entre mayor sea tu experiencia interna del amor de Dios, mayor es tu seguridad, tu esperanza y poder. Por lo general, la gente con más experiencia interna de ese amor es la que es constante y disciplinada en la oración, en la meditación, el equilibrio en la vida y la obediencia. Han experimentado ese amor. Y algunos cristianos han experimentado esta seguridad de una manera muy poderosa. Hay un puritano inglés de principios del siglo XVII, Richard Sibbes, que escribió de manera conmovedora sobre la obra del Espíritu, y él dice lo siguiente: a veces nuestros espíritus no pueden mantenerse firmes durante las pruebas. Por lo tanto, a veces es necesario el testimonio inmediato del Espíritu Santo. Llega diciendo: yo soy tu salvación. Y nuestros corazones se conmueven y se consuelan con gozo indecible. Este gozo tiene grados. A veces es tan claro y fuerte que no cuestionamos nada. Otras veces las dudas acechan poco tiempo después, dice este autor. Alguien más también escribe y dice: no es una voz audible, pero es un rayo de gloria que llena el alma con vida, amor y libertad. Es como la palabra que vino a Daniel y le dijo: varón muy amado. O como la palabra a María, ¿no? A María Magdalena en la primera mañana de domingo de la Pascua. El Señor solo dijo su nombre, solo dijo María. Y llenó su alma para que ella ya no dudara más de que realmente era el Señor. Oh, qué gloriosa es esta manifestación del Espíritu, llama este otro autor. En segundo lugar, hermanos, y me gustaría que leyéramos el versículo 6, del versículo 6 al 8, la palabra de Dios dice: porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Ciertamente, apenas morirá alguno por un justo. Con todo, pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. En segundo lugar, entonces, y en los versículos que acabamos de leer, nos dicen que podemos saber que Dios nos amó porque Jesús murió. Esta es la parte objetiva, ¿no? del asunto. La primera parte es subjetiva, hermanos, porque es algo individual, ¿no? Experimentar el amor de Dios en mi vida es algo que yo no lo puedo explicar, no lo puedo meter en un tubo de ensayo, ¿no? Y mostrarlo de una manera objetiva. Es algo subjetivo. Pero en esta segunda parte vemos de que Dios nos amó porque Jesús murió. Es un hecho histórico que cuando aún éramos incapaces, pecadores,
y en nuestro caso ni siquiera habíamos nacido, Cristo murió, y esto es muy interesante, no por los buenos, sino que murió por los malvados. Versículo 6 dice, porque Cristo, cuando éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Murió por los malvados. Murió por los malvados. El rey que Dios había prometido renunció a todo, hasta su propia vida, y tomó el lugar de personas que lo habían rechazado. Pablo está presentando un argumento que todos debemos de tener claro en nuestra mente. Y dice así, ¿no? El versículo 7 en su primera parte, ciertamente apenas morirá alguno por un justo. Tendría que ser una persona muy amorosa para que dé su vida por otra. Sería sumamente raro que alguien esté dispuesto a morir por alguien bueno. Ahora, yo no sé si esto se pueda dar, mis queridos hermanos, y que alguien dé su vida por alguien que es buena persona, ¿no? Y decir, no, yo voy a dar mi vida por esta persona porque realmente esta persona es muy buena. Yo voy a dar mi vida por él o por ella. Pero si fuera por alguien muy amable o bondadoso, como lo decía, tal vez podría ser, ¿no? Que alguien dé su vida por alguien más, por alguien bueno, por alguien amable, bondadoso. Y probablemente se podría dar la situación que alguien diga, yo voy a dar mi vida por esta persona. Pero incluso una persona muy amorosa o bondadosa no moriría por un malvado. No moriría por un malvado. Creo que es importante, mis amados hermanos, poder reflexionar en esto. Porque a veces el desafío, y a veces nosotros cuando pensamos y reflexionamos en esto decimos, bueno, por lo menos yo no soy muy malvado. Yo no soy muy malo, ¿no? Aún gente que no conoce al Señor dice, no, pues yo no soy muy malvado. Es importante notar, hermanos, que todos estamos aquí, ¿no? Y que todos somos malvados, y por eso es que el texto dice que a su tiempo murió por los impíos, murió por los malvados, murió por nosotros. El versículo 6, hermanos, no está haciendo una diferencia, ¿no? Sí murió por los que son un poco malvados, los que son un poco más malvados y los que sí realmente son malvados, ¿no? Versículo 6 dice que a su tiempo murió por los impíos, murió por los malvados. Y es interesante porque vuelvo a repetirlo, por muy buena, amable que sea una persona bondadosa, jamás moriría por una persona malvada. Que a usted le puedan decir, bueno, usted quiere dar su vida por esta persona que ha sido juzgada, condenada, ¿no? Ha llevado el debido proceso
y ha sido condenada por estos delitos. Usted se puede imaginar, ¿no? Delitos terribles. Hizo esto, hizo el otro, aquí, allá. Y alguien que pueda decir, sí, yo voy a dar mi vida por este malvado o por esta malvada. Vuelvo a repetirlo, por muy buena que pueda ser una persona amable, jamás, hermanos, alguien haría algo como eso, ¿no? Probablemente, dice el apóstol Pablo, pues alguien lo haría por una persona buena y decir, no, es que esta persona es muy buena, bondadosa, y por eso pues voy a dar mi vida por esta persona, ¿no? Porque es muy buena. Pero por un malvado, hermanos, jamás. En el versículo 8 dice el texto bíblico: mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Este pasaje es maravilloso, mis queridos hermanos, porque el texto bíblico dice: mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, siendo malvados, Cristo murió por nosotros. Entonces está aquí la única acción que comprueba por completo que Dios nos ama. Qué mayor acto de amor, ¿no? El que una persona, y en este caso Dios mismo, nuestro Señor Jesucristo, haya entregado su vida por personas malvadas como nosotros, sabiendo que nosotros éramos pecadores, que nosotros éramos malvados. Cristo murió por nosotros. Cuando todavía éramos pecadores, parte de una raza humana que estaba rebelando contra Él, Cristo escogió, por la voluntad del Padre, morir por nosotros. No murió por nosotros porque fuésemos buenos, o como lo decía hace un momento, ¿no? Porque fuésemos menos malvados. Es que no éramos tan malvados, no. Éramos malvados. Y aún siendo malvados, Cristo decide morir por nosotros. Por lo tanto, dice Pablo, puedes saber de una manera objetiva y más allá de duda que Dios te ama, aun si tus sentimientos o tu apariencia de las circunstancias de tu vida pudieran impulsarte a cuestionar. Los versículos 1 y 2, hermanos, podrían dejar a alguien con la pregunta: yo sé que tengo paz y amistad con Dios ahora, ya lo hemos visto, ¿no? Y que cuando vaya al cielo disfrutaré de la gloria con Dios. Pero ¿cómo sé que llegaré? ¿Cómo sé que voy a llegar yo a esa gloria futura? ¿Cómo sé que voy a permanecer firme mientras tanto? El versículo 9, los versículos 9 y 10, hermanos, dice de la siguiente manera: pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, recuerden, ya lo vimos, que éramos enemigos de Dios, pero ahora por la obra de Jesucristo ahora somos amigos de Dios. Mucho más, dice el versículo 10, mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Si siendo enemigos de Él, si siendo hermanos malvados, impíos, Él decide morir por nosotros, y ahora que nosotros decidimos seguirle a Él,
seguir a nuestro Señor Jesucristo y por medio de su obra, ahora nosotros somos amigos de Dios. El texto dice mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Pablo nos asegura que la obra de Cristo para nuestra salvación no solo nos da esperanza únicamente para nuestro futuro final, sino para nuestro futuro inmediato. Se nos asegura que vamos a ser preservados como salvos durante toda nuestra vida y hasta el día del juicio. El argumento de Pablo es muy sólido. Él entrelaza dos argumentos en estos dos versículos. Primero, si Jesús aguantó la cruz y nos salvó siendo enemigos, ¿con cuánta más razón nos mantendrá salvos ahora que somos sus amigos? Y en el versículo 9 se habla de la justificación en su sangre. Seremos salvos de la ira. La ira de Dios, hermanos, en el versículo 9 debe de referirse a su ira futura en el día del juicio, puesto que para los cristianos la ira de Dios ya se ha apartado de ellos. Además, si Jesús logró nuestra salvación cuando estaba muerto, ¿con cuánta más razón Él nos guardará salvos ahora que Él está vivo? Y esa es la segunda parte, hermanos, de este versículo 10, que es maravilloso. Leámoslo desde el principio. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida. Seremos salvos por su vida. Lo vuelvo a repetir. Si Jesús logró nuestra salvación cuando estaba muerto, ¿con cuánta más razón Él nos guardará salvos ahora que Él está vivo? Y con esto concluyo, hermanos, en esta noche. Pablo nos dice que es inconcebible que Cristo falle en salvarnos hasta el final, tal como lo dirá en Romanos 8:32. El que no escatimonia a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? El Dios que nos trajo a la fe nos mantendrá en nuestra fe. El Dios que nos abrió el cielo se asegurará de que lleguemos allá. En Cristo, hermanos, nosotros estamos seguros. Ya no somos enemigos de Dios. Ahora somos amigos de Dios. Justificados en su sangre. Y por Él seremos salvos de la ira. Ahora esto nos debe de dar confianza, hermanos, y nos debe de dar certeza, ¿no? Y saber que la esperanza de esa gloria venidera es una esperanza real. Es algo firme. Tiene que ser un fundamento, hermanos, en nuestras vidas. Porque no descansa esta esperanza en nosotros. Si descansaran en nosotros, hermanos, nosotros estaríamos en la calle de la amargura, ¿no? Pero esta esperanza, esta confianza descansa en nuestro Señor Jesucristo, en su obra, en su sangre, que ahora somos justificados en su sangre, ahora somos justificados por la obra de Cristo, ahora ya no somos enemigos de Dios, sino que ahora somos amigos de Dios. Y esto entonces nos da una esperanza firme, mis amados hermanos, a tener siempre nuestra confianza en nuestro Señor Jesucristo. Y sabiendo que es por Él y para Él entonces es toda la gloria. Oremos en esta noche.
Padre, gracias por tu amor, gracias por tu fidelidad y por tu bondad. Señor, porque cuando no te conocíamos, éramos enemigos tuyos. Porque aún siendo malvados, como dice tu palabra, tú mostraste tu amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Señor, los que hemos decidido seguirte, ahora somos amigos tuyos, somos justificados por tu sangre. Ayúdanos, Señor, a que siempre nuestra confianza esté puesta en ti, en tus obras, en lo que tú has hecho. Con facilidad, Señor, desviamos nuestra mirada y ponemos nuestra confianza, Señor, en nuestras obras, en nuestras habilidades, en nuestros recursos. Ayúdanos, Señor, siempre tener puesta nuestra mirada en ti, en lo que tú has hecho por nosotros. Porque de esa manera, Señor, podemos tener un fundamento y tener una esperanza real, Señor, de la gloria venidera. Señor, en esta noche te quiero dar gracias por la vida de Chabelita, Señor, por la vida de su papá, por la vida de su hermano. Señor, gracias porque a pesar de que hubo un tiempo de enfermedad, ella ya se encuentra bien, Señor. Muchas gracias, Padre eterno, porque en medio de las circunstancias difíciles ellos pueden experimentar tus cuidados, Señor. Te doy gracias, Señor, por la vida de Chabelita, por la vida de su papá, por la vida de su hermano, Señor. Bendíceles, llénales de tus ricas y abundantes bendiciones. Seguimos clamando a ti, Señor, por la vida de mi hermana Mari también, Señor. Síguete glorificando en su embarazo, Señor, que pueda ser un éxito, Padre eterno. Te pedimos, Señor, por nuestro país. Son tiempos difíciles, Señor, lo que se están viviendo. Por favor, Señor, extiende tu mano de poder y glorifícate, Señor. Te lo rogamos, Padre de la gloria, que tengas misericordia de nuestro país, que tengas misericordia de nosotros. Te lo rogamos y te lo suplicamos, Padre eterno. Ten misericordia de nosotros. Señor, gracias por este tiempo. Guarda nuestra salida, nuestra entrada. Guárdanos, Señor, de toda enfermedad, de todo virus. Te lo ruego y te lo suplico, Señor. Gracias porque eres bueno y maravilloso. Todo te lo pedimos en el nombre tuyo, Jesús. Amén y amén. Gracias, hermanos, por acompañarnos en esta noche. Estemos atentos para ver cómo sigue el panorama, ¿no? El panorama aquí en nuestro país. Nosotros seguiremos informándoles si este domingo vamos a tener nuestro servicio presencial o en línea, dependiendo del ambiente, pero están cordialmente invitados, ¿no? También síganos por favor en nuestras redes sociales. En Facebook nos encuentra como Ministerio Renacer, en Instagram nos encuentra como Ministerio Renacer Guatemala. También puede visitar nuestro canal de YouTube, ahí nos encuentra como Ministerio Renacer Guatemala. Por favor, suscríbase, active la campanita para que le lleguen las notificaciones, dele like también. De esa manera nos ayuda mucho. Comparta los videos también, nos ayuda bastante. Mis queridos hermanos, que tengan una feliz noche. El Señor les bendiga y les guarde.